Esta semana estuvo en el departamento del Tolima Sergio Fajardo. ¿Lo presento como precandidato o todavía no? No, pero yo explico de una vez, pero saludo primero. Claro que sí. Me da mucho gusto estar contigo acá, con el olfato. Esta es mi oficina. Muy bienvenido, Luis Eduardo, acá. Estuve en el Tolima, estuve en Ibagué, en Cajamarca, en Anaime, en El Cajón. Anaime, corregimiento de Cajamarca, El Cajón, vereda de Anaime. Estuve viendo la escuela que hay allá, la escuela, el colegio, La Leona, en ese lugar. En Ibagué tuve la oportunidad de estar en la noche en la librería Pergamino, Pergamino, sí. en la librería Pergamino, en una de esas noches bonitas de este mundo de lo público, conversando acerca de educación con Alfonso Reyes y con María José Castañeda. Una cantidad de gente impresionante, había hasta en el techo, había personas en el patio de atrás con el palo de mangos, muy bonito, fue un ambiente de esos que uno dice, qué gusto estar en este tipo de cosas. Entonces, fue un viaje muy especial, estuve también hablando con medios de comunicación, me reuní con algunas personas del mundo arrocero, y bien, entonces estuve muy contento y aprendí acerca del Tolima, aprendí que Cajamarca es la capital de la racacha, estuve viendo muchas cosas allá y pasé muy contento. Le decía que lo presentaba como Ay, precandidato perdón, porque contesto. sí. Yo he dicho altamente probable, pero no es por molestar ni por charlar, porque pues yo he estado en campañas ya en múltiples oportunidades y hay unos elementos de tipo personal que tengo que tener resueltos antes de anunciar formalmente una candidatura. Entonces, es por eso, ¿sí? Yo quiero estamos trabajando para llegar a tener, por supuesto, ya el aspecto formal de una candidatura, pero hay unos elementos que tengo que tener en cuenta previamente que son necesarios y son personales. Y esos asuntos personales, ¿cuándo los espera resolver? Pronto, pronto. Pero sí, así de cortico y de sencillo. Hay cosas en la vida que son personales, que uno tiene que resolver. La experiencia de estar en el mundo de la política y lo público, pues me han enseñado muchas cosas, y esa es una que tengo clarísima, y pues, yo espero y creo que se van a resolver favorablemente, pero tengo que ser respetuoso también antes de anunciarse como candidato, que es otro estatus. Vamos bien, y estoy muy contento además. Pero esas visitas a los departamentos como la del Tolima, quiere decir que usted sigue haciéndose recordar, visitando a los amigos. Vi a Fanny Barragán, no sé si supo que estuvo al borde de la muerte por el COVID y a través del olfato hicimos muchas notas, oraron mucho, y cuando volvió después de ese estado crítico, le mostraron todas las notas y las publicaciones y agradeció llorando el cariño que le tienen en el Tolima. Fanny está acá para muchos, muchos años. Yo quiero profundamente a Fanny. Es una de esas personas que desde que empecé a ir a la Tolima en función de la actividad política, de lo público, siempre estuvo ahí. Es una señora que yo admiro, que quiero, que tiene esa personalidad que tiene ella y me encanta. Sí. Me gusta mucho Fanny. Ayer, por supuesto, estuve con ella y es una de esas personas del Tolima que tienen todos los valores que yo asocio con el mundo tolimense. Sí, es una gran mujer, y un saludo para ella, que seguramente debe estarnos viendo este fin de semana. Seguro. Bueno, Como decimos nosotros, yo utilizo la palabra, Fanny es muy charra, además es muy graciosa. Sí. La forma como molesta, los comentarios que hace. Ayer me decía, mire, yo estaba en varios movimientos, ella fue diputada hace muchos años, todo eso desde el Líbano. Y entonces ayer en un almuerzo que estábamos decía, de todos me echaron. En el único que no me han echado es en Compromiso Ciudadano, en lo que hemos hecho durante todos estos años. Entonces nos reíamos porque dice, bueno, Fajardo siempre me ha aguantado a mí. Y eso es cierto, es una persona que yo quiero, admiro y me da mucho gusto, porque en la política, una de las cosas agradables de la política es, para mí, haber recorrido el país, ir por muchos lugares. Eso me parece a mí emocionante. Vuelvo y repito, yo estaba contento de ir a conocer esta escuela en ese lugar, ¿sí? En términos políticos, los políticos dicen, pero yo que me voy a ir hasta allá, ¿a cuánto queda en carro de Ibagué para llegar hasta allá? ¿Cuántas personas son? Pero a mí me encanta eso. Haber conocido Cajamarca, pues ya ahí estar un buen rato y llegar allá,
me encanta. Y eso es una de las cosas que me ha gustado a mí de la política. Ir por tantos lugares de nuestro país, conocer personas, diferentes ambientes, eso me alegra la vida y me da fe en Colombia, ver que Colombia es tan diversa, en todas partes se canta, se baila, hay culturas de todo tipo. Por ejemplo, ayer en Cajamarca, allá pues en ese espacio, descubrí que hay muchas personas de origen boyacense, que yo pensaba, si yo hubiera pensado antes, decía, pues muy raro encontrar boyacenses en un sector de esta naturaleza. Pues hay personas boyacenses, santanderianas, es una mezcla bien interesante en esas montañas tan tremendas que unen el Quindío con el Tolima, muy bonito. Doctor Fajardo, hablemos un poco de esta realidad nacional. Yo antes de hacer esta entrevista anoche pensaba qué preguntas traerle. Y una de esas, usted como profesor y como político, ¿qué hacer en este momento histórico del país para salir de este remolino de ataques personales en la política, de influenciadores partidistas? O sea, hay un ambiente tan hostil que uno se siente como en un remolino informativo. ¿Es posible salirnos de ese remolino? En este remolino estamos y vamos a estar, porque yo creo que en la medida que se va acercando pues el momento electoral definitivo, ya estamos en mucha actividad política electoral, pensando en lo que viene en el 2026. El presidente Petro tiene una estrategia muy sencilla de su forma de conducir, que yo creo que ha sido nefasto, pero todo esto que tiene es por culpa de Duque, que para mí fue un mal gobierno, ¿sí? Y a él no lo dejan. Esa es su estrategia. Entonces, lo que tiene es por culpa de otro, no asume su responsabilidad por lo que lleva ya conduciendo el gobierno nacional en el máximo poder, y todo eso es porque hay alguien que no permite que él haga todo lo que él quiere. Y lo despliega con toda la capacidad que tiene. Ese es su terreno natural, el de la confrontación. Él puede decir cualquier cosa todos los días y él sabe convocar la atención todos los días. Entonces, ayer 2 misiles me tienen preparados para tumbarme en el avión. Entonces todo Colombia piensa, bueno, ¿qué vamos a hacer con el presidente que está en riesgo porque lo quieren matar? Y entonces él sale y explica y todo el mundo se pone a hablar de eso. Pero no ha podido sacarse el papá pitufo, que es un escándalo que va creciendo, las contradicciones entre las personas que supuestamente estuvieron, si lo conocía o no lo conocía, y ya cada vez vamos conociendo pedacitos y poquitos. Gran escándalo de corrupción. Entonces el presidente Petro siempre va a tener de manera deliberada la atención sobre él y que todo el país esté hablando sobre él, tender cortinas de humo, que es muy hábil él en hacer ese tipo de cosas. No tiene la capacidad para conducir un gobierno, para lograr resultados, para pasar de las palabras a las acciones, pero en el mundo de las palabras él sabe crear la confrontación y es muy hábil para hacerlo. Y ahí vamos a estar hasta el último día. De eso no nos escapamos y yo creo que esto se va a ir escalando. Ya él dijo ayer mismo, decía que este es el año de las movilizaciones sociales y él viene diciendo desde el primer día que la gente tiene que salir a las calles, el pueblo, etcétera. Vamos para un mundo muy desagradable en términos de la confrontación política. Polarización, tratar de polarizar. Y lo que yo creo, y es lo que yo estoy haciendo, es mostrar que se puede participar en política en ese mundo digital de una manera distinta y reivindicar una forma de la política como la que yo he hecho, como la que nosotros hemos hecho, que es una forma política transparente, que sabe de manera coherente y consistente, sabe construir, sabe transformar, sabe sacar lo mejor de la gente, sabe conectar diferentes pedazos de nuestra sociedad para llegar a un lugar. Yo creo que esta voz se está escuchando. Venimos del contexto, no se puede olvidar. Yo, por ejemplo, voté en blanco cuando eran Petro y Duque, y lo escribí y lo puse por escrito y lo dije, ¿sí? Eso me sirvió para que me insultaran de todas las formas posibles, me dijeran de todo, me montaran todas las mentiras, fundamentalmente desde el mundo asociado con el presidente Petro. En el 2022 volvimos a participar, fue una pésima participación la nuestra y yo lo he reconocido como un gran error, pero volví a votar en blanco y volví a explicar por qué. Yo he sido coherente, consistente en esta forma de hacer la política. Se puede hacer política con decencia, se puede hacer política con transparencia, se puede transformar, se puede entender las dimensiones de las desigualdades, las necesidades de construir, enfrentar la violencia que tenemos nosotros en nuestro país, enfrentar la cultura de la ilegalidad. Yo sé conducir, yo sé gobernar, con todo el orgullo digo, escogido como el mejor alcalde, como el mejor gobernador y siempre el primer paso para una persona
que sea líder es el equipo que construye. Yo sé construir equipos, he tenido gente maravillosa trabajando con nosotros. Entonces, en este momento estamos y hay que participar y hacerse ver y hacerse sentir, y esta voz se va escuchando. Yo pensaba, asocio siempre la polarización con gritería, insultos. Yo no soy persona de insultar. Y muchas veces me han dicho, Tibio, le digo, yo tengo que salir a gritar y decir hijo de tantas y golpear y maltratar a las personas. No lo he hecho ni lo voy a hacer en la vida porque yo no creo que eso sea lo que necesita nuestra sociedad. Entonces, pero vamos avanzando bien y este espacio lo he construido desde hace un año en este mundo digital. Estoy contento, he aprendido de los errores y yo creo, vuelvo y repito, que esta voz se está escuchando y se va a escuchar más. No va a ser solamente la de los extremos, de los insultos, de las agresiones, del maltrato, sino esta voz se va a escuchar y se va a escuchar más fuerte que todas los que más gritan. Eso es lo que yo pienso, creo y quiero. Sí, y la gente, ¿qué percibe usted? Porque hubo una oportunidad en la que ganó Duque y usted incluso en el Tolima ganó, si no estoy mal. A usted le fue bien en Ibagué, pese a que la alcaldía de Ibagué era el petrismo y usted ganó en Ibagué. Casi, en el 2018 casi. Casi por 200.000 votos yo no pasé a la segunda vuelta y toda la información decía, pasa, gana. Listo, ya pasó. Yo nunca he sido ni nostálgico, ni amargado, ni resentido. Siempre he ido para adelante. Y en muchos espacios de Colombia, en ese 2018 conectamos con mucha gente por muchas partes, por un poquitico. En el 2022 fue una hecatombe política. Esa coalición de la que yo participé fue un fracaso electoral. Yo he decidido no hablar de las personas que estaban ahí, sino hablar de mí, y lo digo en primera persona reconociendo los errores. Y yo cometí un gran error, que fue perder la identidad política al estar dentro de esa coalición. En el 2018 no la había perdido, en el 2022 la perdí. Y es un costo alto, repito, un aprendizaje. Y bueno, nunca es tarde para aprender en la vida. Y cuando uno aprende, pues de esos errores, sabe que no los puede volver a cometer, y por eso entré al mundo de las redes y ha sido para mí una experiencia maravillosa. Puse los prejuicios a un lado que tenía sobre el mundo digital, aprendí un nuevo lenguaje, una nueva cultura, y para mí ha sido una reivindicación en términos personales, de encontrarme con la sociedad y seguir luchando por lo que hemos luchado siempre, por esa política que ya les describí. Yo creo que esa es la que necesita Colombia. En el 2026 vamos a tener el gobierno más difícil que nos ha tocado a nosotros en la historia reciente de Colombia. Y es un gobierno que va a tener que tener la capacidad de convocar a la izquierda, al centro y a la derecha, porque es una Colombia que va a llegar con muchos malestares, miedos, resentimientos, rabias, frustraciones. Y esa Colombia hay que tratarla muy bien. Y no va a ser en los extremos donde la van a tratar muy bien. Y yo creo que es la oportunidad para nosotros para desplegar todo lo que hemos hecho, lo que sabemos, la forma de la política, para cuidar a esa Colombia, avanzar, porque necesitamos avanzar. Y esa es mi ilusión y es lo que yo voy viendo. Y cada día, usted no se imagina la cantidad de gente que nos está escribiendo en las redes, la gente en las calles, en los lugares donde he estado, conversado. Yo siento que es una simpatía creciente, es una reivindicación de todo este trabajo y esta lucha, y estoy contento. Y he visto incluso en las redes que han vuelto virales videos suyos de la campaña pasada, donde fue cuestionado por el doctor Gustavo Petro por sus capacidades matemáticas. ¿Cómo le parece? Pero pues, así es él, ¿cierto? Entonces me decía que yo no tenía capacidades matemáticas, malas matemáticas. Me acuerdo que me dijo, mire las matemáticas, ¿cómo le han salido? Yo le dije, esto que usted está diciendo no se puede hacer, y le expliqué por qué. La vida nos da la oportunidad de verificar quién tenía la razón. Y tiene pésimas matemáticas, porque estamos en un problema fiscal hoy gigantesco en Colombia. Por lo que decían que iban a recaudar, pues no lo han recaudado. La incapacidad de ejecutar, porque no es una persona que sea capaz de las palabras, de tanta promesa, la gran mayoría de esas infladas, para convertirlas en realidad. Y eso se convierte en frustración de la mayoría de las personas. Piensen si están mejor. Por ejemplo, el mundo joven. El mundo joven, a ese mundo que se le prometieron tantas cosas y que Petro se reconoció y se manifestó como el líder de los jóvenes de Colombia, pues gran frustración. ¿Qué ha pasado con nuestros jóvenes? En la educación, pues es un retroceso gigantesco. En el mundo del trabajo, de alternativas, gran retroceso. Entonces, así es la vida. Pero bueno, la vida continúa
y yo siempre he sido coherente, consistente, transparente, no me dejo provocar, no salgo a insultar, no me voy a transformar en un agresor, sino un constructor. Eso es lo que yo soy y eso es lo que necesitamos y yo creo que se puede hacer muy bien porque tenemos muchas posibilidades en toda Colombia. En este momento hay dos barras bravas, la derecha y la izquierda. Insultos van, insultos vienen. El termómetro que usted ha podido medir en las regiones, ¿la gente quiere jugar en esos dos bandos o jugar en un espacio donde prime el país? Yo no tengo la menor duda, voy a usar esa palabra, que la gente está mamada de esa confrontación y eso va a ser creciente, porque es un ambiente dañino, malo, nocivo. Hoy Colombia tiene muchos dolores y muchos malestares y a la gente en general esas cosas no le gustan. Entonces va a haber una barra no brava, sino una barra diferente y que cada vez va escuchando más. Son barras que son más silenciosas, pero yo estoy seguro y estoy convocando a la gente a que multipliquemos este mensaje, a que no nos dé pena ser decentes, que en Colombia no dé vergüenza respetar a otra persona. ¿Sí? Yo creo que esa barra diferente es la que va a estar creciendo porque con esta están mamadas, lo que yo voy viendo. Administrar en este momento histórico, a usted se le conoce mucho por el tema educativo, por el tema del manejo de los recursos públicos sin ningún cuestionamiento, pero el tema de orden público, ¿qué pensaría un Sergio Fajardo? Claro que sí. Yo he manejado orden público. Lo que pasa es que yo no estaba hablando de eso. Por ejemplo, yo nunca he visto nadie del mundo de la opinión, de alguna forma, que, por ejemplo, entreviste a los generales que trabajaron conmigo. Es que yo fui alcalde de Medellín y coordiné pues, la actividad de la fuerza pública en el territorio, lo mismo que como gobernador. Yo he trabajado los temas de seguridad. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, hay muchas lecciones aprendidas. Y yo soy reiterativo en eso, yo soy profesor. Y una de las condiciones es aprender, y yo, a esta altura de la vida, todavía sigo aprendiendo. Y lo que estamos viendo con la paz total es un caos total y es un daño altísimo para Colombia y por eso el tema de la seguridad es prioritario. Y lo que ha pasado es que en esa negociación, que ha sido una fatalidad, como lo estamos viendo, no se aprendieron las lecciones, porque Colombia viene negociando hace más de 40 años, o sea, aquí han pasado muchas cosas y cometieron un error grandísimo en esa mirada del presidente Petro, que él piensa que es un ser sublime superior, donde decía, yo soy presidente y en 3 meses el ELN firma la paz, y la voy a hacer con todos al tiempo, porque él cree que tiene poderes sobrenaturales. Y lo que estamos viendo es una forma, pero pésima de negociar, ceses al fuego parciales, se retira el Estado, esos espacios los están ocupando los mundos criminales, y hoy tenemos una dispersión de mundos criminales apoyándose y controlando el Estado en lugares donde no los controlaba. Eso fue un error grandísimo, un daño grandísimo, y eso implica que desconoció, o tiene que ver con que desconoció, que para poder construir se necesita una fuerza pública más fuerte que la que se tiene para el combate en otras dimensiones. Esto implica que tenemos que hacer un replanteamiento urgente alrededor de la actividad de la fuerza pública en Colombia para recuperar esos espacios. Por ejemplo, estas son cifras que por lo general no se manejan. Van más de 100.000 personas que se han salido de la fuerza pública en Colombia. 100.000 menos. Cerca de 30.000 de la policía, 70.000 del ejército. Nosotros tenemos que recuperar. Se necesita personal dentro de esas instituciones para responder a los múltiples retos que tenemos. Por ejemplo, la infraestructura tecnológica, los material para la confrontación a este mundo criminal deteriorado en condiciones deplorables, muchos de esos. El mundo de la inteligencia deteriorado, fracturado. O sea, tenemos que rápido entender que sin una fuerza pública sólida, fuerte, no es posible avanzar en Colombia. Y estamos en una condición de urgencia. Y eso que desconoce además la inseguridad urbana. Lo que está pasando en el mundo urbano en Colombia es muy serio. Por ejemplo, en Cartagena, esta semana, ¿cuántos muertos ha habido? En Barranquilla, Cartagena, para hablar de regiones donde no estaban asociadas con la violencia. En la costa no es la violencia que nosotros hemos vivido en el Tolima, en Antioquia, en este mundo andino, ahí era donde estaba la violencia. En la costa hay un montón de violencia, extorsión, por todos los lados de Colombia. O sea, aquí estamos en una emergencia que tenemos que resolver rápido, tan pronto estemos llegando al poder, porque no da espera. Entonces, ese es un tema urgente para Colombia. Pero déjeme, yo agrego un pedacito. Yo he ido por todas partes y en todas partes escucho acerca de este problema.
En muchas partes ya hay miedo. Repito, la extorsión, por ejemplo, va creciendo de una forma impresionante por muchos lados en nuestro país. Y eso requiere una forma distinta de enfrentarla, requiere condiciones de inteligencia, muchas cosas que se tienen que plasmar en lo que va a venir para Colombia. Pero yo quiero agregar algo que no se agrega. Yo no escucho en ninguna parte hablar de la prevención. Y yo tengo la obligación y tengo la convicción, y así no sea parte de lo que se habla, yo lo tengo que decir. Nosotros tenemos que preguntarnos cómo hacemos para que un joven, porque estos hombres de 15 años, no entre a este mundo. Y eso requiere medidas de prevención y políticas de prevención y trabajar con jóvenes vulnerables. Y eso se tiene que hacer en Colombia. No es solamente que ya entraron y aquí nos vamos a enfrentar, ya entró el mundo de la ilegalidad y ahora es cómo los enfrentamos, y cada día son más, están en más municipios, como nos ha dicho la defensora del pueblo, en un tema dramático. Pero yo siempre tengo que preguntar, ¿y este por qué entró? Tenemos que trabajar simultáneamente, enfrentar la criminalidad, ya sabemos la necesidad, pero siempre, y nunca dejaré de decirlo en mi vida, tenemos que prevenir que entren allá. ¿Usted no hizo un programa así con Juanes en Medellín? Juanes hizo un programa y con él, porque está asociado con la palabra paz, pero nosotros hicimos tremendo programa de prevención de la violencia en Medellín, en Antioquia. Yo sé mucho de eso, trabajar con jóvenes vulnerables. Y Medellín y Antioquia, mi tierra que yo quiero, han tenido las peores condiciones. Lo que pasó en Medellín, en mi Medellín, en esa Medellín donde los paisas somos orgullosos, Medellín fue la más violenta de la tierra y vimos una destrucción social tremendo. Entonces aprendimos mucho de una situación muy dolorosa que yo no quisiera que nadie la viviera en nuestro país y en ninguna parte del mundo. Entonces nosotros sabemos mucho de prevención, mucho, y hay que evitarlo. Repito, todos estos que estamos hablando ya entraron a este mundo. Y aquí los tenemos que enfrentar, y es el Estado, la justicia, todo, listo, lo tenemos que hacer. Pero siempre, nunca dejemos de pensar cómo entró. Evitemos que entren, porque si no, toda la vida nos vamos a quedar en ese círculo. Y eso no nos lo merecemos y se puede hacer. La última pregunta. Tantos candidatos o precandidatos que ya están sonando, ¿eso no terminaría favoreciendo incluso al mismo progresismo, como ellos calculan, que entre más candidatos haya, más probabilidades hay de ganar ellos con la maquinaria estatal y el poder económico que tiene el Estado? Sin duda, sin duda. Hay muchas personas, ahora estamos en política, y hay un montón de gente que tiene aspiraciones. Cada uno de nosotros tiene un camino en la vida. Cada uno ha recorrido un camino en su vida personal y en su vida pública, y tienen aspiraciones de diferente naturaleza. El caso mío es diferente a todos. Yo he estado 2 veces como candidato presidencial, me he enfrentado, he asumido las posiciones que ustedes han visto de votar en blanco, he asumido todas las condiciones de actuar de manera coherente, consistente, respetuosa, y el camino mío es diferente al de las otras personas. Ya vamos a ver qué va pasando, ¿sí? Son muchos, tienen diferentes aspiraciones, diferentes momentos en lo que está ocurriendo en Colombia, pero es la política y así es la vida, entonces hay que ser respetuoso con quien quiera participar. Yo lo que sí sé es concentrado, no mirar para los lados. Ya cometí un error una vez, no va a pasar 2 veces. Construir, llegar con este mensaje, muchas personas que yo sé que están escuchando. Esa es la tarea política hoy. Vamos avanzando. Repito la expresión, no mire para los lados, sino vamos para adelante. Vamos Como en para el adelante. ciclismo. Así es. Si usted pone a mirar para los lados, se cae. Y yo ya me caí una vez, y yo ya me he caído, y yo no me puedo volver a caer ni en la cicla que amo, ni en la política que también amo. Doctor Fajardo, gracias por recibirnos en su casa, gracias por este espacio. Gracias por venir hasta acá, y siempre pues un saludo muy especial para el Tolima y por el trabajo que has hecho durante tantos años, que ya te conozco hace mucho tiempo. Era un peladito antes ya, sí. Está un señor hecho y derecho, miren la elegancia. Cuando trabajaba en CMI, Sí. incluso usted fue comentarista en Caracol Radio también. Sí, señor. Con Darío Arismendi. Así fui, claro que fui. ¿Sabe quién le mandó saludos? ¿Quién? Judith Sarmiento. Bueno, yo trabajé con Judith. Claro que sí. Con Darío Arismendi en su momento, también estaba Yolanda Ruiz, Sí. César Augusto Londoño, en fin, varias personas. Este mundo es apasionante. También fui subdirector del periódico El Colombiano. O sea, yo no he sido periodista, pero he estado en medios de comunicación. Es Sergio Fajardo Valderrama, seguramente candidato presidencial para las elecciones del año 2026.